Es un agrado para mí estar aquí frente a ustedes, saludándolos. Y vamos a comenzar sin tanto preámbulo, porque es importante la puntualidad. Sabemos que las personas, todos somos personas de trabajo, y de la misma manera como estamos aquí transmitiendo desde cada uno de los lugares donde nos encontramos, que son estas conexiones que gracias a la tecnología se hacen posible, pues vamos a hacer que las cosas también se agilicen, permitiéndole al ingeniero Germán que haga su presentación. Así es que, adelante, ingeniero. Bien, buenas tardes. Pues aquí estamos, miren, dándoles un saludo desde California, de Master Automobile Training. Bienvenidos a todos. Entonces, pues muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes en el grupo. Y pues vamos a dar inicio, ¿verdad? De una vez a nuestra plática, más que nada del sistema BBT, ventajas y desventajas. Entonces, sí se puede ver la presentación, ¿verdad? No hay ningún problema, ¿sí se ve? ¿Sí se escucha todo bien? Sí, sí, adelante, lo vemos. E igual, si gustan los compañeros, por medio del chat, pongan manita hacia arriba para que nos confirmen que sí la estén viendo todos, por favor. Perfecto. Ok, miren, entonces aquí pues voy a estar pasando unas transparencias. Primeramente vamos a tener ahí lo que vamos a hablar, el contenido de esta plática, que viene siendo primero pues la clasificación de los sistemas BBTs, el propósito y las ventajas del sistema y el modo de operación de cada uno. Ok, entonces creo que se me trabó aquí la imagen. Profe, no sé, ya no se movió. Ok, ahí está. Y vamos a ver los procedimientos de diagnóstico y lo que viene siendo el análisis del sistema utilizando diferentes herramientas, lo que viene siendo un escáner, un osciloscopio y herramientas adicionales para poder trabajar. Entonces, miren, ustedes lo que tienen que hacer primeramente es entender la palabra o el concepto sistema. Por eso aquí dice, ¿qué es un sistema? Vayan pensando, formulen la respuesta, ¿qué es un sistema? Si nosotros queremos reparar un sistema, precisamente, primero tenemos que entender varios puntos relacionados a esto. ¿Ok? Y lo primero que nos dice aquí es que, pues, un sistema viene siendo un grupo de componentes que trabajan en común para lograr un solo objetivo o varios objetivos. Yo siempre hago comparaciones prácticas, como por ejemplo, si hablamos de un equipo de fútbol, cada jugador tiene su función específica. Si hay un equipo que le meten muchos goles, pues el que falla es el portero, ¿cierto? Entonces, si nosotros sabemos la función de cada componente, en un momento dado vamos a poder saber realmente cuando está fallando ese componente y ese es el culpable. ¿Okay? Entonces, esa viene siendo la definición de qué es un sistema. Ahora, después tienes tú que saber cómo funciona cada uno de estos sistemas del automóvil. ¿Cuántos componentes tiene ese sistema? El nombre de cada uno. La ubicación de cada uno de los componentes en el automóvil, ¿dónde está? Si yo no sé dónde está un componente, pues ¿cómo lo voy a checar? Solo tengo que saber la ubicación, en dónde está. Y cómo se llama, para que en un momento dado, pues yo lo pueda ordenar y me lo puedan enviar. La función, como decía, de cada uno de los componentes. El modo de operación de todo el sistema. Especificaciones, importantísimo tener una fuente de datos para poder agarrar todo lo que son diagramas y especificaciones para poder analizar el sistema. Los síntomas de falla. Si yo tengo experiencia, los síntomas me van a poder ayudar a localizar la falla más rápido. Si no tengo la experiencia y no me sé los síntomas, no importa. Vamos a buscar
en nuestra base de datos para poder diagnosticar en base a qué? A síntomas de falla. Asimismo, cada fabricante nos va a poder proporcionar las cartas de diagnóstico para poder hacer el seguimiento de cada una de las fallas. ¿Ok? Y asimismo, cómo poder hacer la reparación correcta cuando el sistema está fallando, cómo cambiar el componente en este caso, las precauciones que hay que tener, los ajustes que tengo que dar, o inclusive, en un momento dado, las reprogramaciones o los reaprendizajes que tengo que yo que dar al sistema. Y muy importante, utilizar la herramienta correcta. Si yo no tengo el equipo correcto y la herramienta correcta, pues créanme lo que voy a batallar más para poder encontrar la falla y hacer la reparación. Bien. Ahora, el nombre en cada componente del vehículo va a variar. En este caso, si estamos hablando de un sistema BBT, pues cada sistema, el fabricante adopta un nombre específico para cada uno, pero realmente la finalidad va a ser la misma. Lo único que cambia, ¿qué es? El nombre. Entonces, ahorita pues van a escuchar algo familiar, por decirlo, el Honda. En este caso, tiene un sistema que le llama el VTEC, el cual se va a enfocar solamente en lo que viene siendo abertura y cierre de válvulas. Entonces va a trabajar directamente sobre qué? Sobre los balancines. ¿Ok? Audi también tiene un sistema BBT, pero no se llama BBT como tal, ¿no? Si le da el nombre de BBL, pero realmente hace la misma función. BMW también tiene su sistema, pero también pues le ha cambiado el nombre, e inclusive en cada vehículo, en cada marca de vehículo, cada uno de estos puede tener 1, 2, 3, 4 o hasta 5 sistemas diferentes, con diferentes componentes, pero al final tiene que hacer la misma función. ¿Ok? Si nombramos, por ejemplo, Ford tiene 4 sistemas diferentes de BBT. Entonces tenemos que saber exactamente el vehículo que vamos a trabajar, qué sistema BBT tiene. Si va a trabajar directamente sobre válvulas, abertura y cierre de válvulas, o va a trabajar directamente accionando o moviendo el árbol de levas, girándolo. Son las dos opciones. ¿Ok? Entonces, una vez que ya les di estos requisitos, ahora sí que ustedes tienen que tener para poder trabajar en su sistema, vamos a empezar a ver de qué se trata ese sistema. Si nosotros hacemos un poquito de historia y tratamos de recordar cómo es que funciona el motor, los 4 tiempos, dijimos que todos los motores de combustión interna y aspiración natural, en este caso, tienen que tener un evento, el cual le llamamos traslape valvular. El traslape valvular es el momento en el que las válvulas están abiertas al mismo tiempo, tanto la de admisión y la de escape. ¿Con qué finalidad? Una de ellas es para poder efectuar el barrido de gases. Cuando termina escape, antes de que se cierre la válvula de escape, ya se está abriendo la válvula de admisión para que ese aire que está entrando nos ayude a sacar por completo los gases de escape. ¿Okay? Entonces nos ayuda a hacer el barrido de gases. Este tiempo o traslape valvular pues va a durar diferentes grados o tiempo dependiendo de cada fabricante. Para eso es necesario que nosotros veamos lo que viene siendo la abertura y cierre de las válvulas de admisión y la abertura y cierre de las válvulas ¿de qué? De escape. Para eso pues necesitamos nosotros trazar nuestro traslape, nuestro diagrama de ciclo de trabajo de traslape valvular, que lo podemos ver ahí en la gráfica. Si podemos ver, siempre la válvula de admisión tiene que abrir antes del punto momento superior. Y no va a durar ese tiempo 180 grados como teóricamente se dice, sino que va a durar
más de los 180 grados. ¿Ok? Y el tiempo de escape, pues va a empezar en el momento que se abra la válvula, que normalmente va a ser antes del punto muerto inferior, y se va a cerrar después del punto muerto ¿qué? Inferior. Entonces, el traslape valvular viene siendo el tiempo que está la válvula de admisión abierta y la válvula de admisión cuando se cierra. ¿Ok? Normalmente, en motores de aspiración natural, el traslape valvular pudiera llegar a durar unos 15 a 22 grados, dependiendo ya del fabricante. Esos datos los tenemos que ver, la abertura y cierre de válvulas, para poder nosotros sacar el traslape valvular exacto de cuántos grados nos va a durar en un motor de aspiración ¿qué? Natural. Ahora, todo lo que está haciendo el fabricante tocante a tecnología y mejorar la tecnología es precisamente para nosotros lograr obtener la mejor eficiencia de nuestra combustión o de nuestro motor. En este caso, todo se va a enfocar precisamente en la capacidad volumétrica. Un ejemplo, si yo tengo un motor, por ejemplo, vamos a hablar de un motor 350 pulgadas cúbicas. Pues quiere decir que para llenar todos los cilindros vamos a necesitar 350 pulgadas cúbicas de aire. Pero eso es cuando el pistón está en el punto muerto inferior, ¿verdad? Y pues lo llenamos y hasta ahí. Pero ¿qué pasa cuando el motor está girando el cigüeñal? Dependiendo de la velocidad a la que gire el cigüeñal, mientras más rápido gire, menos tiempo vamos a tener para que se nos llene ese cilindro. Entonces es muy probable que en lugar de que sea un motor 350, se nos convierta en un motor 200. ¿Por qué? Por la velocidad a la que va a trabajar el motor, la abertura y el cierre de las válvulas va a ser demasiado rápido. Entonces ahí es donde vamos a tener nosotros una ¿qué? Una gran deficiencia en la combustión debido a la suministración de ¿qué? De aire. Definitivamente la tecnología nos ha rebasado y ha cambiado mucho también en los sistemas de encendido, sistemas de inyección de combustible. Pero ahorita, bueno, vamos a enfocarnos directamente nada más en lo que viene siendo ¿qué? La entrada de aire. ¿Ok? Ya en otro video, en otra sesión, pudiéramos hablar sistemas de encendido, sistemas de control de combustible, sistemas de control de emisiones y muchísimos temas que hay, ¿verdad? Pero ahorita, pues nos vamos a enfocar directamente en ¿qué? En la administración de aire. Entonces, decíamos que en un motor de aspiración natural, ¿cuáles son esos motores de aspiración natural? Pues son los motores que no tienen turbo, que no tienen supercargador, ¿verdad? Sino que la admisión la hace de manera natural solamente cuando baja el pistón y hace su trabajo de succionar en el tiempo de admisión. Es un motor de aspiración natural. Entonces, normalmente estos motores pues van a tener una eficiencia en la combustión de un 20 a un 25%, y los motores a donde se mete el aire a presión, que ya es cuando tenemos un motor con turbo o un supercargador, esa eficiencia puede llegar a aumentar hasta un 35-40%. Estos números definitivamente van a cambiar porque hay muchas fuentes de datos, entonces esos números se mueven un poco. Pero en promedio, más o menos, eso va a ser el porcentaje o el aprovechamiento o la eficiencia que vamos a tener de un motor. Enfocándonos ¿a qué? A la combustión. Entonces quiere decir que estamos muy lejos de tener un 50% del aprovechamiento o la eficiencia de la combustión. ¿Ok? Pero bueno, los ingenieros pues están trabajando a pasos agigantados para poder lograr ¿qué? Tener una mejor eficiencia. Entonces, por ahí, muchos años atrás empezamos a hablar de un motor ¿qué? Turboalimentado, donde vamos a tener la ventaja de que el aire ahora lo vamos a meter ¿qué? A presión.
Definitivamente tendríamos que hablar después del turbo, el funcionamiento del turbo, para entrar en detalles de cómo funciona, cómo se diagnostica, cómo se cuando no sirve, ¿verdad? Pero a grandes rasgos, en este caso el turbo lo que hace es meter aire a presión al cilindro, pero obviamente tienes ventajas, tienes desventajas. Y una de sus desventajas es de que pues solamente va a trabajar en velocidades altas. ¿Por qué? Porque como la propela va a ser movida por los gases de escape, en marcha mínima, pues gira muy despacio, entonces no se va a ver la diferencia. ¿Ok? Entonces, pero, pues fue un inicio y ahí vamos avanzando. ¿Ok? Entonces aquí podemos tener aquí tenemos una gráfica de lo que es el funcionamiento del turbo, que tenemos un enfriador, precisamente para el aire, ¿para qué? Para quitarle lo denso al aire, ¿sí? Si nosotros metemos aire caliente, el aire caliente, sus moléculas de oxígeno se separan, entonces vamos a tener menos oxígeno. Entonces meter aire caliente no me sirve. ¿Qué tengo que hacer? Enfriar el aire. Y si el aire está más frío, sus moléculas de oxígeno van a estar más juntas, va a haber mayor oxígeno. ¿Ok? Por eso tiene que tener un enfriador. Ok. Ahora, pero también vamos a tener nosotros otros motores que van a ser con un supercargador, un supercharger, que también tiene sus ventajas y obviamente algunas desventajas. Una de sus ventajas es de que la cantidad de aire que va entrando al motor va a ser gradualmente. ¿Por qué? Porque va a estar movido, ¿por qué? Por el motor. ¿Ok? Pero una desventaja es que así como me va a dar más potencia, también me la va a quitar porque es una carga más para el motor. Entonces, o siempre vamos a tener unas o ciertas ventajas, pero también vamos a tener ciertas desventajas en el sistema. Pero el ingeniero no se detiene, los ingenieros no paran, ¿verdad? Y están tratando de buscar todo el tiempo la solución a los problemas que se van presentando. Entonces dijeron, bueno, pues ahora, ¿por qué no mejor hacemos un sistema que trabaje como los dos? Un vehículo con un compresor y un supercargador. ¿Ok? Y vamos a tener más ventajas que desventajas. O incluso poder tener un turbo, un VGT, que viene siendo un turbo variable. Entonces, la tecnología no para, está avanzando. Nosotros tenemos que ir avanzando de acuerdo a qué, a esa tecnología. ¿De acuerdo? Ahora, pero seguimos teniendo deficiencia en la combustión del motor debido a la cantidad de aire que está entrando al cilindro. Entonces el ingeniero y los fabricantes de vehículos buscan más cosas para contrarrestar esa pérdida de eficiencia. Entonces, vamos a tener ahí ahora un sistema que nos va a controlar la entrada de aire que va a estar regulada en el manifold. ¿Ok? Vamos a tener básicamente dos sistemas. Uno de ellos, ¿cómo va a trabajar? Normalmente el papalote que está en el manifold va a estar abierto completamente en marcha mínima. Y conforme yo voy acelerando, esa mariposa o ese papalote se va a cerrar y al cerrar se va a crear el efecto Venturi. Y eso me va a ocasionar que el aire aumente su velocidad y entre más aire al cilindro y pues va a ser de gran ayuda. ¿Ok? Otros vehículos van a trabajar de manera diferente, que en un momento dado es cuando el manifold va a tener una forma como caracol, en donde el aire que va a entrar a los cilindros va a tener dos caminos, un camino largo y un camino corto. El camino largo normalmente se va a ocupar cuando el motor está en marcha mínima, pero cuando yo acelero, se va a mover ese papalote, se cierra y me va a dejar abierto ahora el camino corto para que llegue más rápido el aire de la entrada del throttle hacia lo que es a los cilindros. Entonces, dependiendo de la marca del vehículo, puede llegar a tener cualquiera de estos dos sistemas, donde el actuador
puede llegar a actuar o trabajar mediante vacío, controlado por un solenoide, y la computadora actúa directamente sobre el solenoide, o pudiera ser completamente eléctrico, un motor eléctrico que le van a llegar señales de corriente y tierra moduladas. ¿Para qué? Para que haga su función. ¿Ok? Entonces, todos estos sistemas tendríamos que hablar de ellos ya de manera independiente para poder entender cómo funciona el sistema, cuál es la función de cada uno de esos componentes para poder en un momento dado hacer las reparaciones. ¿Ok? Entonces, el fabricante no ha parado de buscar la manera de cómo ayudar a no perder la eficiencia de ese motor. ¿Ok? Bien, entonces ya en este punto, miren, vamos a empezar ya a enfocarnos a lo que viene siendo el sistema BT. Y como yo les decía, ¿no? Lo primero es entender cuántos componentes tiene y dónde están los componentes. La gráfica que tenemos aquí, podemos ver que tenemos un sensor de cigüeñal, un sensor de posición de árbol de levas, tenemos un actuador de BBT directamente en el árbol de levas que controla o mueve las válvulas de admisión y un solenoide o válvula de control de flujo de aceite. Esta información yo la tengo que sacar dependiendo del vehículo que yo vaya a trabajar. En este caso, yo me voy a enfocar en un sistema básicamente de Toyota. ¿Ok? Posteriormente, nosotros esto ya lo manejamos por marca de carro. Damos clases o algún seminario basado en Ford, basado en Chrysler, en Honda. Ya lo manejamos, ¿por qué? Por marcas. ¿Ok? Pero créanmelo, que ustedes entendiendo un sistema, va a ser muy fácil que puedan ustedes trabajar en los demás sistemas. ¿Ok? Bien. Ahora, aquí tenemos otra diferencia, donde ya la tecnología avanzó y dicen, bueno, pues si podemos controlar el giro de un árbol de levas de admisión, pues ¿por qué no controlamos también el de escape? Y vamos a tener un traslape valvular, ¿verdad? Ajustable de los dos lados, tanto admisión como de escape. Entonces ahora ya vamos a tener dos solenoides, uno para cada árbol, dos sensores de árbol de levas, el sensor de cigüeñal, sensor de temperatura, el TPS, que son sensores que tienen que indicarle a la computadora los regímenes de trabajo del motor para que sepa cuándo activar o desactivar el solenoide de control de flujo de aceite. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué ventajas yo voy a tener al tener ese sistema? Los fabricantes se enfocan mucho a lo que viene siendo primeramente ¿qué? El ahorro de combustible, obviamente dar más eficiencia y que las emisiones tóxicas estén por debajo de los límites establecidos por cada entidad. ¿Ok? Entonces, en este caso, nosotros acá, California, es el estado más estricto tocante a control de emisiones. Entonces, aquí no se puede vender un vehículo que no cumpla los estándares de contaminación de gases tóxicos. Entonces, aquí los fabricantes están muy presionados para que si quieren vender un vehículo, pues tiene que cumplir con los estándares, si no, pues no se puede vender. ¿Ok? Entonces, básicamente esas son las funciones o los propósitos que debe de tener cualquiera de los sistemas de control de tiempo variable. ¿Ok? Muy bien. Ahora, este sistema DVT va a trabajar en una parte mecánica, una parte hidráulica y una parte eléctrica. Entonces, si yo tengo una falla en el sistema, puede ser eléctrica, la falla puede ser mecánica o puede ser hidráulica. Entonces es importantísimo que yo pueda interpretar un diagrama eléctrico
para que yo pueda, obviamente, realizar el diagnóstico a mi circuito eléctrico. Si yo no tengo el conocimiento en la parte eléctrica, créanmelo que sí me va a costar trabajo poder encontrar la falla. ¿Y qué van a terminar haciendo? Cambiando partes innecesariamente con tal de reparar el vehículo. Una reparación que probablemente se pudo haber hecho con poco dinero, pues ahora se va a tener que hacer con mucho dinero. ¿Por qué? Porque estoy cambiando partes innecesariamente. Entonces, la parte eléctrica la tienen que entender. ¿Ok? Bien. Vamos a ver. La computadora lo que va a hacer, va a actuar directamente sobre el solenoide de dos maneras. Una, en algunos vehículos va a trabajar nada más dando un pulso on and off. O en otros vehículos va a trabajar mediante un pulso modulado. ¿Ok? Entonces van a hacer algunas diferencias donde yo tengo que ver cómo está trabajando ese motor. ¿Ok? Bien. Aquí tenemos una gráfica donde nos va a explicar cómo está funcionando o cómo funciona este sistema. La parte eléctrica va a trabajar directamente en el solenoide, donde tiene que recibir una señal positiva y una señal negativa, que puede ser on and off o puede ser modulada, dependiendo del fabricante. Entonces, una vez que el solenoide se energiza, la presión de aceite va a poder pasar a través de un conducto y llegar a lo que viene siendo el actuador, que está en el árbol de levas, y nos va a mover un pin, un pasador, que es el LAC, para que pueda yo girar el árbol de levas mediante la presión de aceite que viene siendo la sección roja. Ese es el aceite que empuja al árbol de levas y lo hace girar avanzándolo el tiempo de válvulas. ¿Ok? Pero el aceite va a poder fluir en las dos direcciones a través del solenoide. Entonces, cuando se desenergiza el solenoide o baja el pulso hacia el solenoide, ahora el aceite va a fluir, ¿qué? Al revés, para que el tiempo ahora tengamos una, ¿qué? Atraso del tiempo de abertura. Entonces, algunos van a trabajar on and off, o algunos otros van a trabajar con un pulso modulado que va a estar siempre el solenoide con presión de aceite igual de los dos lados para que se ecualice el sistema y esté, por decirlo, en un tiempo base. Pero cuando ya aceleramos o desaceleramos, dependiendo de las condiciones de carga, entonces ahora la presión va a poder pasar de un punto a otro para poder avanzar o poder retrasar. ¿Está claro? Entonces es como va a funcionar ese sistema. Ok, entonces ahí lo podemos leer, ahí lo van a tener la gráfica. Y aquí, pues lo podemos ver otra vez, miren. Cómo es bien importante que nosotros tengamos esos conductos de aceite limpios. Por eso, ahorita en estos vehículos, conforme avanza la tecnología, nosotros tenemos que estar dando más que servicio a los vehículos. Imagínense un vehículo de estos que no le cambiamos el aceite, o que le cambiamos el aceite y le ponemos un aceite más grueso. Es muy probable que nos falle este sistema. Por eso más adelante, cuando ya empecemos el diagnóstico, tenemos que ir paso a paso haciendo todas las pruebas de la A a la Z, sin brincarnos ninguna letra, en este caso, porque de lo contrario nos estaríamos brincando la falla. ¿Ok? Entonces, en esos sistemas es necesario realizar lo que viene siendo el servicio. Ok. Ahora, aquí tenemos una gráfica donde nos va a decir cómo trabaja nuestro actuador. En marcha mínima no cambia, minimiza el traslape valvular o lo mantiene igual, ¿ok? Y estabiliza la marcha mínima
para que el motor no falle en marcha mínima y esté estable, ¿cierto? Entonces, dependiendo de los regímenes de carga, ahí es donde vamos a poder ver cómo actúa mi actuador. Se adelanta, atrasa, disminuye el traslape, aumenta el traslape, mejora la economía de combustible, bajamos emisiones tóxicas, perdemos potencia, aumentamos potencia, el torque, ¿está claro? Entonces va a ser dependiendo. Entonces analicen ustedes esta gráfica y les va a ayudar mucho para entender el sistema. ¿Está claro? Bien. Ahora, es muy probable que cuando nosotros tenemos ya una falla, vamos ya a la falla, ya vimos el funcionamiento básico, cómo funciona el sistema Toyota en este caso. Ahora ya tengo un problema, un código de falla, que me dice que es un problema en el BBT, pero obviamente no me dice exactamente cuál es la falla, ¿cierto? Ahora va a depender de la habilidad del técnico para que pueda encontrar realmente dónde está el problema. Bien, entonces, aquí nos dice que una vez que se genera este código o esta falla, tenemos que buscar el problema probablemente en un tiempo de válvulas incorrecto, un solenoide defectuoso, un controlador de tiempo defectuoso o posiblemente la computadora o el cableado eléctrico. Pero no olviden también que tenemos que checar siempre pruebas adicionales. Aquí el fabricante me dice, ok, la falla pudiera estar en estos puntos, pero no quiere decir que efectivamente esté la falla ahí, en cualquiera de esos puntos. Yo tengo que tener el conocimiento y la práctica para poder, en un momento dado, saber qué otras cosas me pueden ocasionar esa falla. ¿Ok? Entonces aquí es donde ya nosotros entramos a hacer ¿qué? Las pruebas y empezamos desde lo básico. ¿Ok? Desde lo básico. Que en este caso dice el sistema de lubricación, lo que decíamos hace rato. ¿Ok? Tengo que asegurarme que el problema no está en la parte hidráulica, que en este caso va a ser todo lo referente a ¿qué? Al aceite. ¿Qué voy a checar? Comprobar el nivel del aceite. Créanme lo que yo me he encontrado con vehículos donde tienen problemas de BBT y ya le han cambiado solenoides, le han cambiado computadora, le han cambiado actuadores, han destapado para ver la cadena del tiempo y el problema es el aceite. Le han puesto un aceite más grueso. Entonces eso nos va a crear un problema. ¿Ok? Si nosotros estamos trabajando con motores de hace 30 años, pónganle Mazola, ¿verdad? Y trabaja. ¿Cierto? Pero ya ahorita no. O sea, aquí tenemos que nosotros caminar de acuerdo a qué? A la tecnología. Entonces tenemos que trabajar con qué? Con especificaciones. ¿Ok? Bien. Para eso ahora tenemos que saber cómo nosotros vamos a poder medir el aceite. Hay muchos motores que ya no tienen la varilla para poder medir el aceite del motor. Entonces tenemos que utilizar ¿qué? O un escáner para poder ver la cantidad de aceite que trae mi motor, o directamente con el tablero, ahí voy a poder yo ver la vida del aceite y cuánto aceite trae. Importantísimo medir la presión del aceite, en baja y en alta. Y todo deberá de ser de acuerdo a ¿qué? A las especificaciones del fabricante. Entonces de aquí ya estoy mostrando algunas de las herramientas que vamos a tener que utilizar, que en este caso va a ser ¿qué? El Oil Pressure Gauge, que viene siendo un medidor de presión de aceite de motor. ¿Ok? Ahora bien, si yo no encontré ningún problema en el punto número 1, que en este caso fue el relacionado al aceite, es bien importante que ahora nosotros vayamos a ver los boletines de servicio técnico de acuerdo al código que yo tenga. Es muy probable que esa falla sea muy común, que tenga yo un recall, o sea, una reparación por defecto de fábrica, donde la agencia se va a hacer responsable de esa reparación sin ningún costo, o posiblemente ya el fabricante me dice, hey, aguas con este sistema o este carro o este código o este componente, es muy frecuente que falle, entonces cuando tengas este problema, hazle esto, esto y esto y esto.
o ocupa esto y esto y esto y esto. Si yo no veo los boletines de servicio, es muy posible que yo me esté brincando la causa de la falla. Entonces, para eso también nosotros tenemos una clase que va enfocada precisamente ¿a qué? A los 6 puntos básicos para poder realizar un diagnóstico exitoso, sin cambiar partes innecesariamente. ¿Ok? Después vamos a poder compartir más de estos videos con ustedes. ¿Ok? Bien. Vamos a decirlo que no hay ningún boletín de servicio relacionado con mi falla. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues ahora me voy a ir directamente a cerciorarme que la cadena está bien puesta o la banda. Si tenemos un diente brincado, vamos a tener un problema de código de correlación o un código de BBT, o el motor no prende o falla, check engine light prendido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Asegurarme o descartar la posibilidad, porque ese es el diagnóstico. El diagnóstico es ir descartando las posibles causas de la falla. Entonces, tengo que asegurarme que las marcas de tiempo están en su lugar. Pero ¿qué pasa si yo tengo un vehículo donde no tiene marcas de tiempo? Entonces ahora yo tengo que tener la herramienta necesaria para poder sincronizar la distribución. De lo contrario, créanme lo que voy a batallar y no me va a quedar bien. Entonces ahí es donde tenemos que, el Machine Shop tiene que tener la herramienta necesaria para poder hacer que una sincronización correcta y exitosa. Pero ¿qué pasa si yo quito todo lo que viene siendo el timing cover? La tapadera del tiempo me va a quitar muchísimo tiempo de trabajo. Entonces no va a ser costeable destapar solamente para asegurarme que no hay un problema de tiempo. ¿Qué tengo que hacer? Pues en este caso, hacer uso de ¿qué? De la tecnología y de mi herramienta, y voy a utilizar un osciloscopio para poder ver la correlación del sensor del árbol de levas y del cigüeñal, y de esa manera yo voy a poder ver o determinar si la cadena está brincada o no. Para eso yo tengo que tomar mi gráfica y compararla con una gráfica que está buena para poder determinar si hay un problema de sincronización o no. ¿Cuánto me va a tomar hacer esta prueba? 15 minutos, a lo mucho 15 minutos, 20 minutos. Y me voy con mucho tiempo. Pero si yo lo hago quitando la tapadera, ¿cuánto me va a llevar? ¿Ok? Ustedes ya saben que va a ser dependiendo del vehículo, pero va a ser mucho trabajo, mucho tiempo. ¿Ok? O podemos utilizar también el osciloscopio y utilizar un transducer para checar la compresión de un cilindro y ver todo el funcionamiento de ese cilindro. En este caso, ver los 4 tiempos. Entonces, por ahí tenemos una clase donde estamos explicando también cómo hacer la prueba de los 4 tiempos con una transducer y el AppScope y determinar si tenemos un problema de qué. En el tiempo de admisión, en el tiempo de compresión, en el tiempo de escape, o en el tiempo de fuerza, y ver precisamente el sistema BBT, si actúa, no actúa y cuándo actúa. ¿Okay? Esta gráfica también me va a ayudar muchísimo para poder determinar si tenemos un problema de tiempo o no. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos a decir lo que el tiempo está bien. No tenemos error de sincronización de tiempo. Entonces ahora pues yo tengo que tener con un escáner que me pueda ayudar a hacer una prueba de activación de componentes y que en este caso yo pueda activar mi solenoide. ¿Ok? Entonces yo enciendo el motor, me voy a la sección de activación de componentes con mi escáner y mando la señal para activar el solenoide. A la hora de activarlo, el resultado es que el motor se tiene que apagar. O mínimo que trabaje erráticamente en marcha mínima. Entonces ahí estoy comprobando que mi solenoide está trabajando, la computadora mandó señal, no hay problema de cableado de computadora a solenoide, el solenoide recibe su corriente y su tierra. Los conductos no están tapados, entonces ahí yo determino que no hay un problema de solenoide.
Pero si no hace ninguna falla el motor, entonces pues ya me voy a concentrar ahí, ¿en qué? En lo que viene siendo el solenoide. ¿Ok? Ahora, pero cuando yo me encuentro con un solenoide, la mayoría lo van a quitar y lo van a limpiar y lo van a reinstalar. Yo soy de la idea, de mi criterio, en lo personal, que un solenoide no se tiene que lavar. Si yo tengo un solenoide tapado, lo tengo que reemplazar. A menos de que yo tenga un equipo donde yo lo pueda lavar, ¿verdad? Por ultrasonido, ok, lo puedo hacer. Pero mientras que no sea una limpieza por ultrasonido, yo no recomiendo que limpien o laven un solenoide, porque lo vamos a poder lavar por fuera, pero por dentro no voy a poder hacer nada. ¿Ok? Entonces, eso no lo recomiendo. ¿Ok? Bien. Vamos a poder hacer algunas pruebas de ¿qué? De resistencia. Ohms. Es muy probable que el solenoide esté en corto, o es muy probable que esté abierto. Yo tengo que buscar los datos específicos de resistencia, pero esta va a variar probablemente de 8 a 15 ohms a una temperatura ambiente en promedio. Pero si yo quiero datos exactos, me tengo que meter a especificaciones de cada vehículo, ¿ok? Para determinar en qué condición está su resistencia, ¿ok? Y recuerden, no lavarlo, sino reemplazarlo a menos que sea por ultrasonido. Ahora, pero ese aceite que está llegando a este solenoide tiene que pasar por otro filtro, ¿ok? Entonces, por ejemplo, Toyota, Hondas, van a tener un filtro que está escondido. Entonces tengo que quitar ese tapón, removiendo en algunas ocasiones Toyota, por ejemplo, el alternador. Quito el alternador y ahí va a haber un tapón. Tengo que quitar ese tapón y una vez quitando ese tapón sale un filtro. Ese filtro, si está tapadísimo, ¿de qué me sirve limpiar el solenoide si abajo el otro filtro está tapado y no va a llegar aceite al solenoide? O va a llegar muy poco aceite. ¿Ok? Entonces, ese filtro sí se puede lavar porque es de malla, sí se puede lavar, se puede soplar, no hay problema. Pero el solenoide, no. ¿Ok? Ahora, pero al solenoide le vamos a tener que realizar 3 pruebas. Básicamente, una prueba de resistencia, una prueba de aislamiento y la prueba de energización. ¿Ok? Esta viene siendo una prueba típica de ¿qué? De resistencia. Donde la resistencia debe de ser lo que especifique ¿qué? El fabricante. ¿Ok? Ahora hacemos una prueba de ¿qué? De aislamiento. El embobinado no debe tener continuidad con el cuerpo del solenoide. Si hay continuidad, eso quiere decir que el solenoide está en corto. ¿Ok? Y por último, podemos ver la energización utilizando una lámpara lógica, el Power Pro. Vamos a ponerle corriente y tierra y vamos a ver cómo se mueve internamente el émbolo de la válvula. Pero ahora tienen que tener mucho cuidado porque no nada más es ver que se mueva, sino cuánto se mueve. Es muy posible que tengamos una obstrucción internamente en el solenoide y pues yo no nada más sí veo que se mueve, pero no se mueve lo suficiente. Entonces, por eso es que yo les digo que una vez que un solenoide está sucio, yo no soy de la idea de lavarlos, o se tiene que reemplazar. ¿Por qué? Porque imagínense, yo pues lo limpio y lo pongo y creo que sí trabajó, pero al rato regresa mi cliente, entonces yo voy a perder ¿qué? Credibilidad. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en nuestra reputación. Para eso, si un componente es necesario reemplazarlo, lo tenemos que reemplazar antes de que se dañe. Ahí entra lo que viene siendo el mantenimiento preventivo. Muchas de las piezas que vamos a cambiar en los vehículos, vamos a cambiarlas aunque todavía sirven, pero ya están a punto de ¿qué? De fallar. ¿Okay? Bien. Necesitamos ver aquí las especificaciones, miren, en este caso de este vehículo, y va a trabajar por medio de una señal de ¿qué? En pulsos, que quiere decir que va a trabajar con un pulso modulado. ¿Ok? Y con un solenoide
vamos a poder ver la energización utilizando el osciloscopio. ¿Ok? Aquí vamos a poder medir el ancho de pulso de la señal. ¿Ok? Que normalmente cuando avanza el tiempo, vamos a tener la parte de arriba más grande, y cuando retrasa el tiempo, vamos a poder ver la parte de arriba más chica. Entonces tenemos que ver que haga esa función el solenoide, y la única manera de poder hacerlo es conectándole un osciloscopio. Entonces, cuando damos nosotros nuestra clase de osciloscopio, ahí es donde explicamos cómo tomar las lecturas de diferentes componentes, tanto actuadores como sensores, y cómo determinar cuándo la gráfica es correcta o cuándo es incorrecta y en dónde está la falla. ¿Ok? Bien. Es importantísimo que nosotros tomemos una lista de todo lo que son las especificaciones del sistema. ¿Ok? Que en este caso, pues la viscosidad del aceite, la cantidad del aceite, no lo van a poner ni más ni de menos, la presión de aceite, de cuánto debe de ser, la calibración de las válvulas, a cuánto deben de estar. Posiblemente tengamos un problema de calibración de válvulas. Yo puedo corregir la calibración si tengo ajustador. Si no tengo ajustador, el maquinado tiene que encargarse de hacer la calibración. ¿Ok? La apertura y cierre de las válvulas de admisión y de escape, y la resistencia de mi solenoide. ¿Ok? Entonces, miren, si nosotros trabajamos básicamente de esta manera, créanmelo que van a poder hacer ustedes sus diagnósticos satisfactoriamente. ¿Qué tienen que hacer? Invertir en tiempo. ¿Tiempo en qué? Hay muchísima información, ¿sí? Ahorita, dada la situación de pandemia, en este caso, hay muchísima información por internet. Entonces, ustedes pueden buscar la mejor opción para estarse capacitando y en un momento dado poder solucionar sus problemas. Entonces, pues ahorita miren, gracias por la atención. Hasta ahí terminé. Créanme, lo que ustedes siguen este procedimiento, van a encontrar realmente en dónde está la falla de un sistema o un código de BBT. Entonces, si alguien tiene por ahí alguna pregunta o alguna duda. Sí, Adelante, sí, adelante, Maribel. compañeros, si gustan activar su micrófono para generar su pregunta, o igual también pueden usar el chat para que nos escriban. Adelante. Y también nos pueden decir a ver qué les pareció Buenas la noches, presentación, qué faltó, qué sobró por ahí. muchas gracias. Adelante, Frankie, adelante, te escuchamos. Mire, mi pregunta es, ¿cada cuándo tenemos que reemplazar los solenoides? Porque obviamente deben de tener un periodo de vida. Ok, mira, normalmente no hay un tiempo de vida útil de un solenoide. Muchos lo van a reemplazar ahora sí que cuando falle o cuando ya esté sucio. Pero si nosotros trabajamos con un escáner, nos podemos meter en el modo 6, y el modo 6, por medio, de acuerdo al porcentaje, nos va a decir la vida útil de ese componente eléctrico. Entonces, no hay un dato preciso de cada cuántas millas se tenga que cambiar, pero sí, por medio del modo 6, te vas a poder ayudar a determinar si ya está a tiempo de cambiarse ese solenoide, o si este está sucio. Yo te recomiendo que lo cambies, o a menos que tengas una máquina de limpieza por ultrasonido con la que limpian los inyectores, te puede ayudar mucho y lo puedes volver a reutilizar. Pero siempre es bien importante que nosotros cuidemos cuánta vida útil le queda a ese componente. Acuérdense que todos los componentes eléctricos, en este caso, o no eléctricos, tienen un tiempo determinado de vida. Entonces, el modo 6 me va a ayudar a determinar cuánta vida le queda a ese componente. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Tengo otra Gracias a pregunta ti. también. Sí. ¿Es viable utilizar descarbonizadores de aceite en los sistemas BBT? Sí, sí, nada más tienen que tener mucho cuidado
para ver si el fabricante acepta, en este caso, agregar al aceite algún tipo de aditivo para limpiarlo, ¿sí? Pero sí es aceptable. E inclusive todo lo que viene siendo el sistema de válvulas y el intake, tenemos que descarbonizarlo periódicamente para evitar fallas. Acuérdense que precisamente cuando ya tenemos esos sistemas de inyección directa, ya se carbonizan más rápido y tenemos muchas fallas por carbonización. Entonces sí, tenemos que, parte del mantenimiento es descarbonizar todo lo que viene siendo el intake y válvulas y cámara de combustión. También para poder bajar nosotros las emisiones tóxicas, ya que el carbón nos va a ocasionar que suban las emisiones. Sí. Muy bien, muchas gracias, profe. No, gracias a ustedes. Ok, vamos a darle lectura a la otra pregunta que tenemos aquí en el chat de nuestro compañero J. Guzmán. Nos hace la pregunta que si el osciloscopio, la marca Hactec de 4 canales es recomendable. Sí, nada más, lo único que hemos visto en ese tipo de osciloscopios son los cables. Los cables originales no son de muy buena calidad, entonces si están muy cerca del calor, empiezan a mentir la gráfica y distorsionan la señal. Nada más sería cambiarle unos cables de mejor calidad, pero sí pueden trabajar con ese osciloscopio.